Gracias, gracias por esta invitación a CEFOCAP. Hoy día vamos a continuar con este diplomado. Vamos a mirar el tema de los delitos contra la administración pública de una manera bastante rápida. Como saben ustedes, ya es creo que tercera o cuarta vez que tienen una sesión conmigo. Entonces saben que me gustan las sesiones interactivas. Ustedes pueden participar en el momento en el que lo consideran pertinente, sin ningún problema. Yo feliz de escucharlos, entender sus inquietudes y poderlas absolver, siempre, claro está, en la medida de mis posibilidades. ¿De acuerdo? Gracias a Pilar, a Ángel, a todos los que están encendiendo sus cámaras, porque de hecho que es mucho más interesante una sesión en la que puedo mirar a mis participantes que cuando no lo hago. Así que si todos los demás pueden también encender sus cámaras y nos podemos mirar, creo que esto va a ser mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a todos los que van en los siguientes seguramente minutos terminar de conectarse y encender también sus cámaras para poder interactuar, para podernos ver. Muy bien, vamos a hablar de unos delitos que son, creo que la preocupación de un tiempo a esta parte de todos los ciudadanos, ¿no? Porque en el Perú creo que independientemente de los delitos que generan inseguridad ciudadana, de robo, de extorsiones, hurtos, creo que se están cometiendo con mucha frecuencia, se están cometiendo en gran número los delitos contra la administración pública. Hay una incidencia bastante grande de estos delitos contra la administración pública que genera, que amerita que se tome una acción mucho más enérgica de pronto en su investigación y en su persecución por lo que está implicando, por el aumento de estos delitos de un tiempo a esta parte en el Perú. Como ustedes bien saben, vamos a hablar de estos delitos. No sé si tengo autorización ya para compartir diapositivas, ¿puedo? Sí, doctor, sí. A ver. ¿Pueden mirar? ¿Se ve? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor, sí. Sí se puede ver. Muy bien. Entonces, hay varias cosas que quiero comentar sobre estos delitos contra la administración pública. Una de las primeras cosas que quiero comentar es que estos delitos son delitos de infracción del deber. ¿De acuerdo? Son delitos de infracción del deber. Esto es, delitos que no pueden ser cometidos por cualquier persona, sino únicamente, digo, los más de los delitos de administración pública, los más, no digo todos, porque hay algunos que pueden ser cometidos también por cualquier persona, pero los más de los delitos contra la administración pública únicamente pueden ser cometidos por sujetos activos calificados, por sujetos activos que tienen deberes especiales. Por eso es que a este tipo de delitos se le conocen o se le denominan como delitos de infracción del deber, porque solamente se va a considerar autor aquel que ha realizado el delito, ¿cierto? Infringiendo algún deber especial. Infringiendo algún deber especial de carácter penal, algún deber especial que tenía de carácter penal. Por eso es un delito de infracción del deber, ¿cierto? Por ejemplo, un funcionario público es el que va a cometer esos delitos porque él tiene ciertos deberes especiales inherentes a su cargo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a proteger acá es una doble situación. Primero, la infracción de un deber general y segundo, la infracción de un deber especial. La infracción de un deber general pasa porque el funcionario público se está apropiando, por ejemplo, en el peculado, de algo que es ajeno. En el peculado estamos hablando de la apropiación por parte del funcionario para sí o para otro de un bien, efecto, caudal, que es ajeno. Entonces eso es infringir a un deber general. Te estás apropiando de lo que no es tuyo. Sin embargo, estos delitos tienen un doble reproche, porque estás además infringiendo un deber especial, porque te estás apropiando de un bien que tienes la obligación de cuidar. Te estás apropiando de un bien que tienes la obligación de preservar, de cuidar. Entonces hay doble nivel de reproche. No solamente estás cometiendo una apropiación de un bien ajeno, sino te estás apropiando de un bien ajeno
que tienes el deber especial de cuidar. Por eso son delitos de infracción del deber, porque hay doble nivel de deber infringido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el papá que mata a su hijo. El papá que mata a su hijo no solamente está infringiendo un deber general, que es no matar, que es no quitarle la vida a una persona, sino está infringiendo además un deber especial. ¿Está matando a quién? Está matando a quien tiene la obligación de cuidar, de proteger. Por eso es que los delitos de infracción del deber tienen una pena mucho mayor, porque hay doble infracción, a un deber general y a un deber especial. Miren ustedes, el hurto, por ejemplo, es un delito común, y la pena es muy inferior en el hurto a la del peculado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el peculado es un delito de infracción del deber. El homicidio simple del 106 tiene una pena muy inferior al parricidio, que es un delito de infracción del deber. ¿Por qué? Porque el que lo va a cometer va a infringir, eso les digo, dos niveles de deber. Un deber general y un deber especial. ¿De acuerdo? Entonces, los delitos de infracción del deber, como son estos delitos contra la administración pública, siempre van a tener algún bien jurídico particularmente protegido, ¿no? Por ejemplo, el de no lesividad del patrimonio del Estado, ¿cierto? El de no alterar el orden del gasto en el patrimonio del Estado, el de actuar de manera imparcial por un funcionario cuando desempeña sus funciones, el de actuar con transparencia en las adquisiciones y contrataciones que realiza, etc. Entonces vamos a mirar que cada delito busca proteger un bien jurídico específico, ¿no? En el del peculado estamos hablando de proteger la no lesividad del patrimonio estatal, ¿cierto? En el de colusión estamos hablando de que los funcionarios tienen que hablar y actuar con imparcialidad. En el cohecho también se está afectando esa imparcialidad, ¿cierto? Esa transparencia en el ejercicio de su función, y etcétera. Cada delito va a tener un bien jurídico específico. ¿De acuerdo? Entonces, estos delitos de infracción del deber tienen una característica fundamental. Esto es, se infringe un deber especial de carácter penal. ¿De acuerdo? Se infringe un deber especial, además del deber general. ¿De acuerdo? Además del deber general. Por lo tanto, si es que dos personas cometen este delito juntas, uno de ellos tiene un deber especial y el otro solamente un deber general, obviamente jamás va a ser autor de un delito contra la administración pública, jamás va a ser delito de parricidio cometido por alguien que no tiene los dos deberes. Para cometer este tipo de delitos tienes que tener los dos deberes y infringir ambos. Doctor, y si yo le ayudo a mi vecino a sustraer los bienes de la municipalidad, mi vecino es el almacenero y los dos sustraemos, ¿somos coautores? No. Porque tú no puedes ser autor jamás de peculado porque no tienes el deber especial. Tú serás partícipe, cómplice del peculado, pero jamás autor porque no tienes el deber especial. ¿De acuerdo? Para cometer este delito de peculado o este delito de parricidio, tienes que tener el deber especial. Si no lo tienes, únicamente vas a lograr ser cómplice. Hasta ahí podrás llegar. Hasta llegar a ser partícipe. ¿De acuerdo? Únicamente un delito de infracción del deber puede ser cometido por quien tiene ese deber especial. El único que lo puede cometer a título de autor. Lo puede cometer como partícipe cualquiera, sí, pero para ser autor de estos delitos necesitas tener ese deber especial. Por lo tanto, si es que interviene un particular, uno que no tiene ese deber, va a cometer un delito de infracción del deber. No, va a ser simplemente partícipe. Siempre hemos hablado de los intranius y los extraneus, ¿verdad? ¿Quiénes son los intranius? Los intranius son aquellos que tienen el deber especial. Los intranius son aquellos que tienen ese doble nivel de deber. El deber general como todos y el deber especial, el deber de protección especial del bien jurídico, ¿cierto? Esos son los intranius. Y los extraneos son aquellos que simplemente tienen deberes generales, no tienen vinculación con ningún deber especial. ¿De acuerdo? Entonces, a veces cometemos errores cuando tipificamos. Por ejemplo, entendemos que es
autor de un delito de peculado el particular, ¿cierto? Pero eso no es así, porque tú no puedes ser autor del delito de peculado si no tuvieras el deber especial. Doctor, pero es el que ha llevado las cosas. Puedes haber hecho lo que sea. Tu conducta puede haber sido X, pero no interesa en los delitos de infracción del deber lo que hagas. Lo que interesa es el deber que infrinjas. En el delito de dominio sí interesa lo que hagas. En los delitos de dominio sí importa lo que hagas. Sí interesa el poder o dominio que tengas sobre la cosa como criterio para establecer autoridad y participación. En los delitos de infracción del deber no interesa como criterio para establecer autoridad y participación el deber, el poder, perdón, sino el deber. Lo que interesa es el poder en delitos de dominio y lo que interesa es el deber en delitos de infracción del deber. El extraneus es alguien que no tiene deber especial, no tiene vínculo funcionarial con el Estado. El extraneus jamás va a poder ser autor. El extraneus siempre va a poder responder únicamente como cómplice o instigador. ¿Por qué únicamente como cómplice e instigador? Porque el extraneus o el extranei no tiene esos deberes especiales. ¿De acuerdo? Y hay jurisprudencia abundante sobre este tema, ¿cierto? Que estamos poniendo en pantalla, por ejemplo, el recurso de nulidad 1051 del 2011, del 7 de diciembre del 2011, que dice que el extraneus, cuando colabora de manera posterior, no es complicidad, porque ustedes saben que la colaboración tiene que ser antes de la consumación. Cuando la colaboración se da después de la consumación, ya es una consumación realizada, alguien viene y colabora, jamás va a ser cómplice. Lo que será es encubridor, lo que será es autor de otro delito, receptador, qué sé yo. Pero no va a poder ser cómplice. Porque para ser cómplice necesitas haber cometido el hecho, haber cometido el apoyo, haber brindado la facilidad, haber facilitado, haber hecho tu acción antes de la consumación. Después de la consumación no produce nada. El recurso de nulidad 702 del 2009 también tiene que el extraneus interviene en las tratativas, participa en el hecho, pero como no tiene la condición de funcionario, no puede responder. ¿De acuerdo? Entonces, estos son delitos, los que estamos viendo en su mayoría, funcionariales. ¿Qué quiere decir? Únicamente pueden ser cometidos por aquellos sujetos que tienen el deber especial. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a entrar acá a la... ¿Dónde está ese deber? ¿Dónde surge ese deber? Ese deber especial surge en una norma extrapenal, ese deber surge en un MOF, ese deber surge en un ROF, ese deber surge en cualquier norma extrapenal, pero también ese deber puede estar comprendido en el mismo Código Penal. ¿De acuerdo? En el mismo Código Penal. ¿Sí? Muy bien. Un tema que no debemos olvidar es la labor de la Contraloría, porque se dice que la Contraloría tiene la posibilidad de presentar informes que constituyen prueba preconstituida, ¿cierto? Entonces acá la Contraloría nos va a ayudar a resolver todo este tipo de situaciones con el informe que va a realizar, que va a ser prueba preconstituida porque cuando la Contraloría interviene en admisión pública, después de que la Contraloría interviene con su examen especial, etcétera, se alteran todas las cosas. Por eso es que es prueba preconstituida, porque lo que se va a realizar en un informe de control es irrepetible. ¿De acuerdo? Muy bien. Resumiendo todo lo que estamos hablando, les había explicado yo que en autoridad y participación existen dos teorías que son las que se aplican en el Perú. En el mundo, en doctrina, en dogmática, existen muchas teorías. Lo hemos visto en clase, lo estoy simplemente hoy día recordando. Existen las teorías subjetivas, las objetivos formales, las objetivos materiales. Existen las teorías unitarias, etc. Pero en el Perú, las teorías que nuestro Código Penal ha recogido en los artículos 23, 24 y 26 son las teorías del dominio del hecho y la teoría de infracción del deber. Con eso nos manejamos nosotros. Hemos recogido las teorías del dominio y las teorías de la infracción del deber, ambas sistematizadas, ambas trabajadas por Klaus Roxy. Entonces, eso es lo que en el Perú se maneja.
Y en los delitos de infracción del deber tienen especial importancia la teoría de infracción del deber en autoría de participación, ¿cierto? ¿Y qué dice la teoría de autoría y participación? De infracción del deber, ¿qué dice la teoría de infracción del deber? Dice que los delitos de infracción del deber, que son la mayoría de los delitos de comisión pública, ¿cierto? Únicamente puede ser autor el que tiene el deber, y el que no lo tiene, máximo, partícipe. Hay dos tipos de delitos de infracción del deber. Los delitos de infracción del deber propios y los delitos de infracción del deber impropios. ¿Cuáles son los delitos de infracción del deber propios? Son la mayoría de los delitos, ¿no? Porque están precisas allí las funciones en el cohecho, en el peculado, en el abuso de autoridad, en la concusión, ¿cierto? En el prevaricato, en la omisión al ejercicio de la acción penal. Ahí está bien claro que son delitos de infracción del deber porque bien claro dice el juez, bien claro dice el fiscal, bien claro dice el funcionario público. Entonces está claro que son delitos de infracción del deber. ¿Y cuándo son delitos de infracción del deber impropios? Cuando lo puede cometer cualquier persona, sí, pero ¿por qué son delitos de infracción del deber impropios? Porque está en la forma agravada. Porque está en la forma agravada. ¿Qué quiere decir eso? Que si un funcionario público lo comete, se agrava. Si un funcionario público lo comete, se agrava. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho eso del bien jurídico protegido, vamos a entrar ahora, habiendo agotado el tema de la infracción del deber, vamos a entrar ahora al tema del bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege en estos delitos? ¿De acuerdo? Creo que el bien jurídico más amplio, más importante que se va a proteger es el correcto funcionamiento de la administración pública. Todos sabemos que la administración pública es el Estado mismo, ¿verdad? El Estado es la administración pública. Entonces, si queremos mirar administración pública, miremos al Estado. ¿De acuerdo? El Estado se encarga de satisfacer muchísimas necesidades. El Estado satisface salud, satisface seguridad, satisface justicia, ¿cierto? Satisface orden interno, satisface salud pública. Entonces, cuando nosotros miramos todo lo que se encarga de hacer el Estado, ¿cierto? Entendemos la importancia de estos delitos. Porque cuando se cometen estos delitos, cuando se cometen cohechos, cuando se cometen colusiones, cuando se cometen peculados, obviamente la administración pública no va a funcionar correctamente. Se va a afectar el correcto funcionamiento de la administración pública. Lo que se protege con estos delitos es que la administración pública funcione correctamente, ¿verdad? Porque si se cometen estos delitos de peculado, concusión, cohecho, malversación, lo que no va a funcionar es la administración pública de manera correcta. ¿Ya? Ahora, cada subdelito, si bien es cierto, todos los delitos de la administración pública tienen este bien jurídico protegido, que es el correcto funcionamiento de la administración pública, cada delito va a tener un bien jurídico, además de ese específico, que se protege. Por ejemplo, el de cohecho, la imparcialidad, ¿cierto? El de peculado, la no lesividad del patrimonio, así. Cada delito va a tener, como lo vamos a ver en su momento, un bien específico, pero todos en general lo que buscan es proteger el correcto funcionamiento de la administración pública. Acá viene un tema bien polémico. ¿Quiénes son funcionarios y quiénes son servidores públicos? ¿De acuerdo? Para ser coherentes con lo que hemos dicho, yo he dicho que la administración pública es la que busca satisfacer necesidades públicas en nombre del Estado, ¿cierto? Si el Estado da educación, ¿quién es funcionario público? Todo aquel que interviene en esa educación. ¿Me siguen? A ver, repito. La administración pública es el Estado funcionando para satisfacer necesidades. ¿Cierto? A ver, yo, Fran Almanza, tengo necesidades muchas. Tengo necesidad a la salud. Tengo necesidad a la educación. Tengo necesidad a la justicia.
tengo necesidad al orden interno, a la seguridad, tengo muchísimas necesidades. Cuando el Estado interviene para satisfacer mis necesidades, estamos hablando de que hay una administración pública, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a ser el funcionario público? Todo aquel que en nombre del Estado actúa en satisfacción de necesidades públicas. Actúa en administración pública. Esa es la definición, ¿de acuerdo? Todo aquel que en representación del Estado, todo aquel que a nombre del Estado satisface necesidades públicas. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia entre funcionario y servidor? El poder de decisión, el poder de autoridad. Funcionario la tiene, servidor no. ¿Qué dice el artículo 425 del Código Penal? El artículo 425 del Código Penal es tal vez el artículo que regula este tema. ¿Y qué es lo que dice el artículo 425? Dice, son funcionarios públicos, 1, los que están comprendidos en la carrera administrativa. 2, los que desempeñan cargos políticos de confianza, incluso si emanan de elección popular. 3, todo aquel que independientemente del régimen laboral que se encuentre, mantiene vínculo contractual con el Estado y en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades. Lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Se entiende? Los administradores, depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los demás indicados en la Constitución y la ley. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen los funcionarios? Lo que hacen los funcionarios es actuar en nombre del Estado, ¿cierto? ¿Encargarse de qué? De, en nombre del Estado, satisfacer necesidades públicas. Hacer lo que el Estado hace. ¿Cierto? ¿O no? Yo pregunto, chicos, doctores, colegas que están escuchándome, yo les pregunto, cuando tienes un problema respecto de un predio que tú tienes, ¿no acudes acaso para que te lo repongan? ¿No acudes acaso para que te paguen la renta que te están debiendo al Poder Judicial? Y el juez que te va a dar un servicio público, te va a buscar satisfacer una necesidad pública, ¿cierto? Si tú acudes en busca de seguridad, vas a ir a la policía. Si tú quieres saber leer y escribir, te vas a ir al colegio y el Estado te va a dar eso. Si tú estudias una universidad, una maestría, el Estado te va a dar eso. Entonces, todo aquel que en representación del Estado te satisfaga una necesidad, te satisfaga y te dé un bien o un servicio en nombre del Estado, es funcionario público. ¿Estamos? Ya, eso es acá y eso es en la China popular. Eso es en todo el mundo. No tienes que ser muy inteligente para entender eso, pero parece que en el Perú no somos muy inteligentes, porque en el Perú no lo entendemos. ¿Por qué? Porque en el Perú, por ejemplo, a un docente universitario de una universidad privada no lo consideramos funcionario público. Y voy a poner el ejemplo de lo ridículo que es esto porque no se entiende. A ver, miren, yo me voy a poner como ejemplo. Yo, Fran Almanza. Hoy día estoy dictando a las 6 de la tarde clases en San Marcos. ¿Me siguen? Y a mis alumnos en San Marcos hoy día yo les cobro por aprobarles un examen. Yo les cobro por aprobarles un examen de grado. Cuando hago eso en San Marcos, ¿cierto? Cometo delito contra la misión pública, cometo cohecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy en San Marcos. A las 8 de la noche me voy a la San Martín, donde también soy profesor. Y en la San Martín también cobro a mis alumnos por pasarles de examen de grado, por aprobarlos en sus cursos. Pero no, en la San Martín no cometo cohecho. ¿Por qué? Porque la San Martín no es entidad del Estado. ¿Cuándo es que hemos empezado a entender tan mal las cosas? ¿Cuándo es que nos hemos empezado a tergiversar todo esto? O sea, el docente de la San Martín no comete cohecho y el de la San Marcos sí. ¿Y por qué? Porque San Marcos es del Estado. ¿Es así?
¿Eso es lo que marca que eres funcionario público? ¿O lo que marca que eres funcionario público es que brindes un servicio público o satisfagas una necesidad de un bien a nombre del Estado? Pregunto, cuando la San Martín te entrega un título, ¿qué dice? ¿A nombre de la San Martín o te da un título a nombre del Estado? Entonces, bien raro, ¿verdad? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, a ver, cuando llegamos ya a lo más burdo, ya a lo que es ya pues una cosa así como Condorito exige una explicación, cuando hablamos de los notarios. ¿A los notarios se les considera funcionarios públicos? No. A los notarios no se les considera funcionarios públicos. ¿Saben por qué? Porque son privados y porque el Estado no les paga su sueldo. Porque lo que les pagan es los que van y legalizan, los que van y usan sus servicios notariales. Por eso no son funcionarios públicos los notarios. Mira, había que ser bien estúpido para creer eso, ¿verdad? Pregunto, ¿el notario me legaliza a nombre de quién? ¿De él o del Estado? ¿El notario no me hace escrituras públicas? Yo creo que no hay nadie más funcionario público que el notario. Yo creo que no hay nadie más funcionario público que el notario. Pero sin embargo, porque pareciera que en este país existen muchos privilegios y existe gente intocable, es que los notarios no se les considera funcionarios públicos. ¿Cierto? Perdónenme por ser irreverente. Perdónenme por ser irreverente. Pero si ustedes se toman la molestia de dejar de hacer sus actividades y se conectan para escucharme, me imagino que algo distinto quieren oír o no. ¿Cierto? Entonces, para mí es bien fácil pues agarrar y leerles lo que dice el 425. ¿Cierto? Para mí es bien fácil repetir lo que todo el mundo repite, pero no es mi idea. Lo que yo les quiero hacer entender es qué cosa implica ser funcionario público según la Organización de Estados Americanos. ¿Qué cosa implica ser funcionario público según Naciones Unidas? ¿Qué cosa implica ser funcionario público en los demás países del mundo? ¿Para qué? Para que no nos pongan una venda en los ojos y nos hagan creer lo que no es. Que en el Perú, por alguna razón de privilegio, por alguna razón de gente intocable, de gente poderosa, ¿cierto? A muchas empresas privadas que administran servicios públicos a nombre del Estado, estoy hablando de universidades, estoy hablando de notarías, ¿cierto? Estoy hablando de entidades educativas. El poder que tienen es tal que se vuelven intocables. Con lo cual es que si cometen cualquier tipo de fechorías, no cometen delitos, sino temas administrativos. ¿Y les parece correcto eso? ¿Está bien eso? Así tiene que ser. ¿Sí? Entonces, eso es un poco, y es lo que también dice la ley. Porque la ley que me dice, el 345 que me dice, lo que pasa es que no lo queremos entender. El 425 me dice, los que están comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, todo aquel que independientemente del régimen laboral mantiene vínculo contractual y en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades o organismos y vincula al Estado con sus actos. ¿Estamos? Y vincula al Estado con sus actos. Todos ellos son funcionarios públicos. Y si voy a hacer algo en nombre del Estado, si voy a vincular al Estado con lo que hago, porque voy a dar fe pública como los notarios a nombre del Estado, voy a dar un título que va a permitir ejercer una carrera a nombre del Estado, estoy haciendo función pública. Entonces lo debo hacer de manera diligente. ¿Por qué? Porque con mis actos vinculo al Estado. ¿De acuerdo? ¿Quién es un servidor público? Un servidor público es alguien que tiene menos poder de decisión. Brinda servicios, pero tiene menos poder de decisión. Un servidor público es, por ejemplo, en el Poder Judicial, un servidor público es el secretario, ¿no? En la Fiscalía, un servidor público es el asistente en función fiscal, ¿cierto? Porque trabaja en el Estado, coadyuva,
pero no toma decisiones, porque quien toma decisiones es el juez o el fiscal. ¿Se entiende esa idea? Para diferenciar funcionario y servidor público, muy bien. Y esta es la gran pregunta, pues el notario y servidor público, creo que ya les dije mi opinión, ¿o no? Entonces, se van a escuchar muchas opiniones. Entonces, cuando algún docente que ustedes tengan le pregunten, ¿el notario es servidor público o funcionario público? Y él les diga el docente, no. Entonces, ustedes pregúntenle cuáles son sus razones. Y pregúntenle cómo es que eso se conjuga con lo que dice Naciones Unidas. Cómo eso es que se conjuga con lo que esto dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cómo es que esto se condice con lo que dice la OIT. ¿Estamos? Eso me interesa mucho que ustedes. Muy bien. En el Perú ha habido, pues, en algún tiempo, esta famosa teoría de la ruptura de imputación. Pero hoy día yo creo que ya nadie sigue la teoría de la ruptura de imputación. Es una teoría que pasa por una concepción que seguramente es más justa, ¿cierto? Seguramente es más justa, ¿cierto? Pero cuando se adopta en un país, se tiene que adoptar en su integridad, porque si esa teoría de la ruptura de imputación no se adopta en su integridad, sino solamente para ciertas cosas, se genera impunidad. A ver, ¿qué dice la teoría de la unidad de título de imputación? La teoría de la unidad de título de imputación, que es la que en el Perú jurisprudencialmente y legalmente, ¿qué es lo que nos dice? La teoría de la unidad de título de imputación nos dice, si varias personas intervienen en un delito, responden por el mismo delito. Si varias personas intervienen en el mismo hecho, responden por el mismo delito. ¿Estamos? Si varias personas cometen el mismo hecho, responden ¿por qué? Por el mismo delito. Eso quiere decir unidad de título de imputación. Si a eso le aplicamos lo que hemos conversado del extraneus, del intraneus, el que tiene el deber especial va a ser autor y el que no lo tiene va a ser partícipe, pero van a responder tanto autor y partícipe por el mismo delito, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué nos dice la teoría de la unidad de título de imputación? La teoría de la unidad de título de imputación nos dice eso. Todos responden cuando han cometido el mismo hecho por el mismo delito, ¿cierto? Ya. Pero a diferencia de la teoría de la unidad de título de imputación, ¿qué nos decía la teoría de la ruptura de la imputación? ¿Qué nos decía la teoría de la ruptura de imputación? ¿Qué nos decía? Y se ha trabajado en el Perú y se ha aplicado esta teoría más de una vez con Villestein y con otros supremos. Y se ha generado impunidad. ¿Qué es lo que decía esta teoría? Lo que tenía esta teoría es, cada uno responde por separado, según el deber que tenga. Entonces yo pregunto, si cada uno responde por separado, miren el absurdo de aplicar en el Perú la teoría de la ruptura de imputación de manera aislada. Miren el absurdo. A ver, voy a poner el ejemplo y yo me voy a poner en el ejemplo nuevamente. ¿Estamos? Yo me voy a poner en el ejemplo nuevamente. A ver, ¿me siguen? Sí, ¿verdad? ¿Doctores? ¿Me están Sí, doctor. escuchando? A ver. Vamos. Miren, yo me voy a poner como ejemplo. Imagínense que yo me dedico a ser almacenero de la municipalidad. ¿De acuerdo? Yo tengo a mi cargo los bienes del almacén. Así que decido hoy día llevarme los bienes del almacén. Pues decido llevarme el azúcar, el arroz que está a mi cuidado, decido llevármelo. Pero como no tengo carro, le digo a mi vecino, oye cuñado, una manito para llevarme los bienes de la municipalidad. Mi cuñado no sabe qué me voy a llevar, no sabe cuánto me voy a llevar, no sabe cómo me voy a llevar, así que él no puede ser autor ni coautor. Él va a ser mi cómplice, ¿cierto? Entonces le digo a mi vecino, cholo, mira, ¿sabes qué?
Entonces tú me esperas en la puerta de la municipalidad a las 2 de la mañana, yo voy a sacar todos los bienes y lo llevamos en tu carro. ¿Estamos? Muy bien. Pregunto. Cuando se aplicó la teoría de la ruptura de imputación en el Perú, ¿qué se dijo? Fran Almanza responde como autor de peculado. ¿Por qué? Porque es funcionario público, porque tiene a su cargo esos bienes, porque tiene un deber funcionarial respecto a esos bienes, ¿cierto? ¿Me entienden? ¿Y saben qué? Dijeron, el vecino responde como cómplice, ¿saben de qué delito? El vecino responde como cómplice de hurto. ¿Y así se imputó? Y así se imputó. Y le estoy hablando en el tiempo de Fujimori y Montesinos, de gente que se birló millones. Y así se imputó a Fran Almanza como autor de peculado y al extraneus, al extraño, como cómplice de hurto. Entonces, ¿qué tenía que hacer el abogado de ese extraño? ¿Qué tenía que hacer el abogado de ese vecino? Simplemente decir algo muy simple como se está afectando la accesoriedad en la participación. A mi cliente se le está diciendo que es cómplice de hurto y nadie es autor de hurto. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser cómplice de hurto si nadie es autor de hurto? Entonces, absuelto el vecino por accesoría en la participación. Así resolvió BSC. Recuerden, Municipalidad de Santa. Recuerden, Diarios Chicha. ¿Cierto? Así se resolvió y se generó absoluciones, se generó impunidad. Hasta que hoy día ya está claro, porque se ha modificado incluso el artículo 25. Dice, el extraneus responde por el delito cometido por el autor, aun cuando las condiciones no concurran en él. Pilar, ¿tienes tu código a la mano? ¿Podrás leerte la última parte del artículo 25? Doctor, complicidad primaria y secundaria. Sí. Léelo, por favor. El que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor, y a los que de cualquier otro modo hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá prudencialmente la pena. Continúa. ¿Hasta ahí llega tu código? Parece que te falta la modificatoria. Ya, no te preocupes, yo lo voy a mirar acá. El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él. ¿Ves? A los que de cualquier otro modo hubieran dolosamente prestado asistencia, se les disminuirá prudencialmente la pena. Perfecto, excelente. ¿Se dan cuenta? Con lo cual ya esto se ha zanjado legislativamente, para que no hayan recursos de nulidad así de graciosos como los que se estuvieron dando, que generaron tanta impunidad en el Perú, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Estamos claros? Muy bien, con lo cual ya esto está zanjado. Perfecto, me dame un minuto para buscar un temita acá. Muy bien. Las investigaciones siempre le van a tocar hacer al Ministerio Público, la Procuraduría va a trabajar en estos delitos de la mano del Ministerio Público, ¿cierto? Y la Procuraduría va a tener una finalidad, aun cuando pareciera que a veces se desacomodan, se descolocan en esto. La Procuraduría lo que busca es la reparación.
Lo que busca es la recuperación de los bienes o activos. Pero la Procuraduría no busca una pena, porque la pena ¿a quién le toca? A la Fiscalía. Entonces, la Procuraduría participa, sí, para buscar una reparación civil, para buscar una recuperación de bienes o activos, de actos de corrupción. Pero la Procuraduría no tiene absolutamente nada que hacer en pena. Por eso es que es chistoso escuchar a la Procuraduría diciendo que van a pedir prisión preventiva. ¿Cierto? Entonces, la Procuraduría, ¿qué tiene que ver con prisión preventiva? ¿Verdad? Es absurdo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un... Vamos a empezar con los delitos de concusión, ¿cierto? Vamos a ver el delito de concusión, vamos a ver luego el abuso de autoridad, vamos a ver los delitos de peculado, vamos a ver rápido, porque como verán, no tenemos mucho tiempo, ¿cierto? Vamos a empezar con el artículo 382 que regula el delito de concusión. ¿Qué dice el 382? Primero lo que dice es que puede ser cometido por cualquiera, por funcionarios y por servidores públicos. ¿De acuerdo? Es un abuso de autoridad la concusión, pero es un abuso de autoridad específico. ¿Cierto? Es un abuso, una forma de abuso de autoridad. Es una bravuconada del funcionario público. Este funcionario o servidor público abusa de su cargo, ¿para qué? Para obligarle a una persona o hacer que esta persona le prometa dar un bien o un beneficio patrimonial para él o para otro. La sanción va a ser no menor de 2 ni mayor de 8 años e inhabilitación según corresponda. ¿Cierto? ¿Qué ocurre acá? El funcionario o servidor público abusa de su cargo y abusando de su cargo, ¿cierto? Obliga a la persona a dar algún nivel de beneficio patrimonial para él o para otro. ¿Cierto? A ver, vamos a ver si me están siguiendo o se han quedado dormidos. ¿Cuál sería la diferencia de la concusión así vista con el cohecho? ¿Pareciera muy similar al cohecho o no? ¿Cuál sería la diferencia entre la concusión y el cohecho? Porque también en el cohecho se le solicita a una persona abusando del cargo a dar una contraprestación. Doctor, Sería la exigencia o la obligación, ¿no? Exige u oblígalo. Para mí, doctor, la diferencia con el cohecho tanto pasivo, propio como impropio, sería porque está dentro del, para hacer dentro de su obligación, ¿no? Dentro de sus funciones, hacer o dejar de hacer, ¿no? Por ejemplo, en el cohecho pasivo propio, por hacer un trámite, ¿no? Yo como servidora pública, mi función es dar agilidad a los trámites, pero a mí me pagan por hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que estaría ahí la diferencia con la concusión. No. No. El doctor José Manuel y tanto Pilar, los dos dijeron algo que tiene sentido, pero no es la diferencia. ¿Por qué? Porque la única forma en la que se comete la concusión no es obligando. También se comete la concusión haciendo inducción. Y en la inducción, ustedes saben, no hay obligación, ¿cierto? Se puede cometer la concusión obligando. Esto es sometiendo, forzando, consumiendo la voluntad de la víctima, ¿cierto? También, pero también se puede cometer la concusión, como su mismo tipo penal lo dice, a través de la inducción, ¿cierto? A través de la inducción. Induce. La modalidad inducir. ¿Qué es inducir? Instigar, provocar, determinar al otro a que lo haga, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia con el cohecho? Alguien diría, están redactando dos comportamientos distintos, ¿cierto? Ya yo le voy a decir cuál es la diferencia. En la concusión se solicita ese beneficio patrimonial, se solicita ese beneficio para sí o para otro, ya sea obligando, ya sea instigando, pero no se da nada a cambio. En el cohecho hay un sinalagma, hay una doy para que des, hago para que hagas, hago para que des. Hay algo a cambio. El cohecho es algo así como una compraventa. El funcionario da
y recibe. ¿Me entienden? O sea, hay de por medio una contraprestación. Esa es la diferencia entre la concusión y el cohecho. ¿Se entendió? La concusión es simplemente una bravuconada, porque yo quiero y porque puedo. ¿Cierto? Yo tuve un caso que me tocó investigar y me tocó acusar, que fue el caso de un excongresista, cuyo nombre no voy a mencionar. Pero ¿qué hacía este congresista? Este congresista, abusando de su cargo, lo que hacía era les obligaba a sus trabajadores a darle parte de su sueldo. Es más, iba al cajero con ellos y les quitaba su dinero. ¿Cierto? Preguntó, ¿qué les daba a cambio? Nada. Porque puede y porque quiere. ¿Cierto? Eso es concusión. ¿Estamos claros? En el cohecho no. En el cohecho hay una contraprestación. Cuando yo le digo en el semáforo al policía, jefe, jefe, mi cariño. ¿Para qué le doy mi cariño al jefe? ¿Para qué? ¿Porque quiero que se alimente mejor o porque no me ponga la papeleta? ¿A ver? Entonces hay una contraprestación. Hay algo a cambio. Cuando yo le pago a un juez, ¿para qué? ¿Para que resuelva un favor o no? Para que agilice mi trámite. ¿Ven? Entonces en el cohecho hay una contraprestación. En el cohecho es de ida y vuelta. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la concusión? Inducción, obligación, pero tiene que haber un abuso del cargo. Tiene que usar el cargo el funcionario para a partir de allí aprovecharse de manera abusiva para obtener ese beneficio. En otras palabras, pregunto, a este congresista que les comento yo, ¿ustedes creen si no sería poderoso, si no abusara de su cargo, si no tendría el poder que tiene, le habrían dado parte de su sueldo a sus trabajadores? ¿Ves? Entonces, ahí lo que hace es abusar de su cargo. Abusar de su cargo. ¿De acuerdo? ¿Y con eso qué logra? Recibir una prestación para sí o para otro. Que le den o que le prometan. Las dos formas se cometen. Dando o prometiendo dar. En la concusión, o le doy o le prometo que le voy a dar. ¿De acuerdo? El destinatario puede ser para otro o puede ser el mismo funcionario público. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege acá? El recto y regular funcionamiento, prestigio, reputación de la administración pública. Lo que se va a proteger acá es el recto, regular funcionamiento, prestigio o la buena reputación de la administración pública. ¿De acuerdo? Eso es lo que se va a proteger. El artículo 382 nos dice que es un delito doloso. ¿Por qué? Acá no hay ninguna forma culposa y como todos saben por sus conocimientos de derecho penal parte general, no hay forma culposa cuando no está expresamente mencionada, ¿verdad? Solamente se admite la forma culposa en los delitos cuando expresamente el código dice por culpa. Y acá no hay forma culposa. La única forma culposa que hay en los delitos de administración pública es en el peculado, ¿verdad? El peculado culposo. Pero ni el cohecho, ni la colusión, ni el tráfico de influencias, ni la malversación, ni el enriquecimiento ilícito, ningún delito de la administración pública se comete de modo culposo, salvo el peculado. ¿De acuerdo? Todos son de título doloso. Se puede consumar con el momento mismo de la petición. ¿Cuándo se consuma? Cuando le solicita. Cuando le induce. Ahí el delito está consumado. Es irrelevante si le da o no. ¿Cierto? Basta que se ofrezca. Basta que se exija. Basta que ahí se consumó el delito. Es irrelevante que le dé al otro. Muy bien. Vamos a ver rapidito el tema de la colusión. Ya, pero para conversar rápido también, para conversar rápido también el tema de la colusión con el cohecho. En el cohecho, ¿qué les había dicho? Hay una contraprestación, ¿verdad? El cohecho es una suerte de compraventa de la función pública. Doy para que des, hago para que hagas, hago para que des, ¿cierto? Y como nos decía Pilar, el cohecho puede ser propio, el cohecho puede ser impropio, el cohecho puede ser activo o el cohecho puede ser pasivo. ¿Cómo lo vamos a entender?
Si el cohecho es la compraventa de la función pública, ¿cuándo es cohecho activo? Cuando la oferta en la compraventa la hace el particular. O sea, del particular surge la idea de la corrupción. Eso se llama cohecho activo. Cuando del particular surge la idea de la corrupción. ¿Y cuándo es cohecho pasivo? Cuando la idea de la corrupción, la oferta de la corrupción, surge del funcionario. ¿Estamos? ¿Y cuándo es propio? Es cohecho propio cuando la corrupción se da respecto a un incumplimiento de una función. ¿Y cuándo es cohecho impropio? Cuando la corrupción se da respecto al cumplimiento de una función, pero no debió recibirse una contraprestación. ¿De acuerdo? Voy a explicarlo con ejemplos, porque no tengo mucho tiempo. Tengo que explicarlo rapidito, porque no tengo mucho tiempo. A ver, estoy manejando mi carro, ¿cierto? Estoy manejando mi carro. Y en eso me para el policía. Señor, te se ha pasado la luz roja. Entonces yo le digo, jefe, sí, pero yo no voy a generar ningún accidente porque a mí me protege la Santa Rosita. Y si gusta, para que a usted también le proteja, le doy una estampita. Una estampita de la Santa Rosita. ¿Se entiende? ¿Qué le estoy ofreciendo? 200 soles, doctor. 200 soles. Entonces, ¿qué tipo de cohecho es ese? ¿Activo o pasivo? Activo. Activo, porque la voluntad de la corrupción está surgiendo del particular. ¿Cierto? ¿Propio o impropio? Impropio. ¿Por qué? No, propio, porque está incumpliendo su función. Claro, impropio. Impropio no, propio. ¿Por qué? Porque le estoy ofreciendo a la Santa Rosita, ¿para qué? Le estoy ofreciendo a la Santa Rosita, ¿para qué? Para que cumpla su función. Para que cumpla su función, porque su función, ¿cuál sería? Llevarte a la comisaría y ponerte la multa. Ponerme la multa, exactamente, exactamente. ¿Estamos claros? Muy bien. El mismo ejemplo, me pasé la luz roja, y el policía me dice, habla, tú dirás, manifiéstate, ¿cierto? Hasta ahí no cometió nada el policía, ¿no? Porque me estás diciendo que yo hablo, pero no tengo que me manifieste, que exprese, que diga. Hasta ahí no cometió nada, ¿cierto? Tu cariño, le doy un beso. Pregunto, ¿hasta ahí has dicho algo? No, ¿verdad? ¿Cuándo habrá cohecho? Depende, pues, doctor, el cariño, ¿no? Sí, pero Claro. pregunto, ¿tú condenarías por algo así como eso? Complicado, ¿verdad? Claro. El policía, ¿qué tendría que decir? El policía tendría que decir, ya pues, dime tú cómo lo podemos arreglar. A ver qué me ofreces. Eso ya es cohecho, ¿cierto? Y es cohecho pasivo, porque me está pidiendo una contraprestación a cambio de no ponerme la multa. Y no se olviden de una cosa, esa contraprestación puede ser en efectivo, puede ser en bien, puede ser en servicio, puede ser, como dirían algunos graciosos, en afectivo, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Ya? Puede ser de todo ese tipo, puede manejarse así. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que ahí, en ese instante, el policía cometió el cohecho activo o el cohecho pasivo. 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 Propio o Pasivo, impropio. doctor. Pasivo. Propio o impropio. 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 Propio, doctor, propio. Propio, porque me está pidiendo plata ¿para qué? Para que no le pongan la Dejar de multa hacer. incumpliendo su función. Cumplir su función. Eso. A ver, voy a poner otro ejemplo para que se entienda mejor. A ver, dejamos en paz a los policías. Me voy a la municipalidad y le digo al empleado de la municipalidad, al funcionario público encargado de licencias, le digo, oh, cholo, pucha, quiero poner mi licencia, mira, la verdad es que este es en mi nightclub. Ah, tu nightclub.
Sí, mira, la zonificación corresponde. Está alejado de la ciudad, está alejado de todo, así que usted ahí puede, sin ningún problema, ponerme la licencia, porque la ley lo permite. Y además cumplo con todos los requisitos. Y el funcionario me dice, mira, hermano, sí, pero tu tema está todavía para diciembre, porque estamos trabajando ahorita en los documentos de el 2018. Así que tu tema será para noviembre, diciembre que sale. No, pero hermano, ya pe, ¿me entiendes? Agilízamelo, pe, mira, ¿sabes qué? Y le vuelvo a sacar la Santa Rosita, ¿cierto? Y le digo, mire, mi estampita le voy a dar para que a usted también lo bendiga. Y el funcionario me dice, mira, hermano, pero en el caso mío, toda mi familia es devota y somos como 10. ¿Qué me está pidiendo? 2.000 soles. 2.000 soles. 2.000 soles, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿ahí qué sería? Cohecho activo impropio. Cohecho activo impropio, exactamente, cohecho activo impropio. ¿Lo cometería también el funcionario o solo el particular que ofrece? ¿Cometería también delito el funcionario o solo el particular que ofrece? También De el igual manera, particular. doctor. También el Cometería el particular y también el funcionario, ¿cierto? Ambos, doctor. Ambos. Pero ¿qué hubiera sido el funcionario? Le decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo me vas a ofrecer plata? Y lo denunciaba. ¿Quién hubiera cometido nada más el delito? El ofertante, el ofertante. particular. El particular. El El particular. particular. Exactamente. Vamos entendiendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tal si va el mismo señor y le dice, quiero mi licencia de funcionamiento para el nightclub? Y el funcionario le dice, no señor, no procede. ¿Cómo va a ser su licencia para un nightclub si al costado de un colegio, el convento está a la vuelta, la iglesia está al frente, señor? ¿Qué le pasa? ¿Cierto? Y le dice, mire, la verdad, la verdad es que yo, la verdad es que yo, le soy bien sincero, le voy a dar un pase vitalicio a usted para que pueda asistir las veces que quiera, ¿cierto? Ah, ya, por ahí hubieras empezado. Y se pone a sellar y firma todo. ¿Qué sería? Activo y propio. Activo propio. Ahí sería. Activo propio. Exacto, activo propio. Activo porque la iniciativa de la corrupción ha surgido ¿de quién? El particular. Del particular. ¿Y correspondía a la licencia? No, porque no, según los parámetros, pues no Y se entonces, podía si no ubicar ahí. correspondía, ¿qué sería? ¿Propio o impropio? Propio, porque es incumplimiento de la Cumplimiento función. de su obligación. Ah, propio, ¿ves? Propio. ¿Cierto? Propio. ¿Entendieron? Ya, eso tienen que entender. Con eso nos vamos a manejar. ¿De acuerdo? Eso tienen que entender. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos avanzando y luego seguimos explicando. Vamos a entrar a los delitos de colusión. Vamos a entrar a los delitos de colusión. Vamos a entrar a los delitos de colusión. Muy bien. Los delitos de colusión, vamos a explicarlo rapidísimo, son de dos clases. Es la colusión simple y la colusión agravada. Vamos, ¿en qué consiste la colusión? La colusión es la concertación. La colusión es el acuerdo. La colusión es el favorecimiento que hace el funcionario a intereses de particulares, lejos de favorecer intereses que él debe defender, como son los intereses de la administración pública. ¿De acuerdo? A ver, denme un segundo, por favor. No, ahorita tengo un problemita con mi computadora. Denme un segundo nada más.
Tengo frío, bañarme. Doctores, discúlpenme. ¿Me están conmigo nuevamente? Sí, Bien, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. bien. A ver, vamos. Vamos a precisar esto. En la colusión hay un acuerdo, hay una concertación. ¿De acuerdo? En la concertación, lo que se hace es privilegiar intereses de particulares lejos de privilegiar los intereses del Estado. El funcionario servidor público debe privilegiar siempre intereses del Estado, porque para eso está, ¿cierto o no? Pero ¿qué hace? Lejos de privilegiar intereses del Estado, privilegia intereses de particulares y concerta para eso. ¿De acuerdo? Pero ¿cuándo es que se comete colusión? Se comete colusión en todo tipo de contratación estatal. Y ustedes, como les he explicado al comienzo, saben que el Estado es una máquina de hacer contratación, ¿o no? El Estado contrata bienes, el Estado contrata servicios, el Estado contrata de todo, ¿cierto? Y en esa contratación que hace el Estado, la idea es que el funcionario o servidor público se interese en los intereses del Estado, no en particulares. ¿Cuándo hay colusión? Cuando en esos contratos, adquisiciones de bienes, obras, servicios, concesiones, cualquier operación a cargo del Estado, lo que hace el funcionario es concerta con los particulares. ¿Cuál es la colusión simple? Cuando hay una concertación, o sea, concerta para favorecerle, le hace una adquisición dirigida, las bases tienen nombre y apellido, él va a ganar, ¿cierto? Hay esa concertación, en la concertación, pero ahí quedó. No se perjudica al Estado. ¿Cuál es la colusión agravada? La colusión agravada es la misma que la simple, pero con una diferencia. Sí se genera una defraudación patrimonial del Estado. Sí se venden bienes sobrevaluados. Sí se venden bienes inservibles. Sí se compra carne podrida. Sí se compra leche vencida. Sí se compran o se hacen colegios que se caen. Sí se compran o se adquieren, perdón, puentes que se, ¿cómo es el puente? ¿Cómo es que pasa? No es que se cae, ¿no? Se desploma, ¿cierto? Los puentes se desploman. Entonces, ahí surge ese nivel de situaciones, ¿de acuerdo? Cuando es que eso pasa. Entonces, ese es el tema en la colusión, la simple y la agravada. Como verán, la pena es mayor en la agravada porque hay una defraudación al Estado, ¿cierto? A diferencia de la colusión simple en que simplemente hay una concertación. Entonces, ¿por qué la concertación simplemente es delito si es que no hay defraudación para el Estado en la colusión simple? Porque debe haber transparencia en la adquisición de bienes y servicios, porque debe haber transparencia cuando se adquieren obras, cuando se dan concesiones, ¿cierto? Y no se debe privilegiar a personas allegadas a los funcionarios, ¿cierto? Por eso es delito la colusión simple. Y la colusión agravada es más delito, ¿por qué? Porque acá ha intervenido patrimonialmente el Estado. ¿Cuál es el gran problema en los delitos de colusión? En cohecho son autores tanto el que da como el que recibe, ¿cierto? En colusión no. En colusión siempre, siendo un delito de encuentro, siempre únicamente es autor ¿quién? El funcionario. Y el que se colude con él va a ser simplemente partícipe. Lo cual es un absurdo, ¿cierto?
lo cual es un privilegio. El otro día en una conferencia yo explicaba esto y me refutaron, pues. Y me dijeron, doctor Almanza, parece que usted no ha leído bien el Código Penal, me dijo el participante. Y yo le dije, ¿por qué, hermano? Y me dice, porque el cómplice y el autor tienen la misma pena. Así que, ¿qué más da que le den al particular como cómplice y al autor como, al funcionario como autor, si ambos tienen la misma pena, porque sería cómplice primario? Espectacular, le dije, qué inteligente eres, hermano, ¿cierto? Eres brillante. Pero una pequeña pregunta le hice. ¿Qué ocurre si a ese empresario que se ha coludido con el funcionario, alguien le ayudó? ¿Alguien le colaboró? ¿Puede haber cómplice del cómplice? No. Entonces, considerarlo cómplice significa impunidad para todo aquel que está en el entorno del particular, ¿o no? Porque ¿quién es el único que tiene autores? ¿Quién es el único que tiene cómplice? El autor, ¿verdad? Pero si le consideráramos también autor al que se colude con el funcionario, todo aquel que le ayuda a ese sería también partícipe. Entonces, ven, parece que las leyes están hechas en el Perú a fin de favorecer ciertos intereses, ¿verdad? Digo, parece, ¿no? Es un parecer. No estoy afirmando eso. ¿Qué se protege? Se protege que toda la contratación sea de una forma libre, sin privilegios, sin concertaciones, sin acuerdos debajo de la mesa, para que gane el mejor y así se adquieran mejores bienes y servicios. Solamente puede ser sujeto activo de estos delitos el funcionario servidor público. Debería ser sujeto activo también el particular, porque es un delito de encuentro, porque es un delito de participación necesaria, porque es un delito donde se van a necesariamente necesitar dos voluntades. Pero no. En otros países, los dos son autores. En el Perú, solamente el funcionario público. ¿Cierto? ¿De acuerdo? El Estado va a ser el agraviado, el Estado va a sufrir acá como sujeto pasivo, porque él va, a partir de esa colusión, a partir de esos acuerdos colusorios, a adquirir bienes sobrevaluados, va a adquirir bienes deficitarios, va a adquirir bienes y servicios que no van a cumplir las expectativas, y por eso es que la misión pública a veces está tan mal. El verbo rector en tipicidad objetiva en la colusión es la concertación. En la colusión agravada, además de la concertación, la defraudación, previa a una concertación existente. O sea, la tipicidad en la colusión agravada es doble. Es no solamente la concertación, sino la defraudación. ¿Cierto? El comportamiento es concertar, ¿cierto? Acordar un comportamiento que tiene que ir en contra de los intereses del Estado. ¿De acuerdo? Porque el Estado lo que busca es transparencia en todo lo que es lo que el Estado hace. El Estado es una máquina de contratación de bienes y servicios, porque el Estado satisface un montón de necesidades, ¿cierto? Entonces ahí es que se comete la colusión. Cuando en esa satisfacción de necesidades, compra de medicinas, en el tema del COVID, seguridad, adquisición de uniformes, etc. Me puedo pasar la noche diciéndole todo lo que hace el Estado. Ahí se concerta con particulares para favorecer sus intereses, dejando de lado los intereses del Estado. Esto es de todos los peruanos, ¿cierto? De todos los peruanos. Esta concertación es un elemento fundamental en el delito de colusión. Obviamente es una concertación clandestina, porque siempre va a haber un acuerdo en las contrataciones, pero un acuerdo regular, un acuerdo dentro de un proceso de selección, un acuerdo como corresponde. Cuando hablo de concertación estamos hablando de un acuerdo clandestino, de un acuerdo, como decía hace un momento, debajo de la mesa, un acuerdo oculto, un acuerdo no transparente, un acuerdo de ese tipo es el acuerdo colusorio. ¿De acuerdo? ¿Sí? La colusión base es esa concertación clandestina para defraudar al Estado y esa agravada es el acuerdo que defrauda al Estado. ¿De acuerdo? ¿Qué se entiende por defraudar? Hay dos conceptos, yo me quedo con el de Fidel Rojas. Defraudar no implica necesariamente económicamente. Defraudar implica sobre todo el tema de quebrantar los roles asumidos por los funcionarios. Quebrantar la fe que el Estado depositó en ti como funcionario. Eso es defraudar. No solamente se debe entender la defraudación como un acto que tiene que ver con lo económico. No solamente la defraudación es
patrimonial. La defraudación patrimonial es de la colusión agravada. La otra defraudación es la de la colusión simple. Me defraudaste porque confío en ti. Defraudación a tus funciones. Esa es la colusión simple. En la colusión agravada es una defraudación económica, una defraudación patrimonial. ¿De acuerdo? Hay alguna jurisprudencia acá, la resolución del recurso de nulidad 1480 del 2013, del 2003, ¿cierto? Ya les había hablado mucho de la absolución del extraneus en estos temas que tienen que ver con los acuerdos colusorios, ¿cierto? Y el tema, con esto termino, y el tema de la negociación incompatible, perdónenme por estarme extendiendo, wow, casi hasta las 9, perdónenme, hasta las 10 casi, perdónenme, pero tenía que tocarlo, ¿cierto? La negociación incompatible es interesarse. Es cuando el funcionario público se interesa en provecho propio de tercero. ¿De acuerdo? Ahí va a tener una pena. La negociación incompatible es algo que yo le llamo de pica, de rabia y de pena. ¿Qué quiere decir eso? Como no le pude probar que concertó, no hay colusión. Como no le pude probar que lo cohecharon, no hay cohecho. ¿Cierto? ¿Qué es lo único que le pude probar? Que se interesó. Entonces, no le pude probar que concertó. No le pude probar que le bajaron billete. Ya premio consuelo. Ya algo es algo. Negociación incompatible. Le puedo probar que se interesó. ¿Cierto? Premio consuelo. ¿Cierto? Parece que el doctor Almanza está teniendo problemas con su computadora. Esperamos unos momentos, por favor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Bien, disculpen, no sé qué ha pasado con el internet, pero ya creo que ya estoy con ustedes nuevamente, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, termino con el delito de tráfico de influencias, que no lo quiero dejar en el aire, ¿cierto? El delito de tráfico de influencias, no lo quiero dejar en el aire. ¿Qué ocurre en el delito de tráfico de influencias? En el delito de tráfico de influencias, vamos a mirar que algunos lo llaman acto preparatorio del cohecho, algunos, ¿cierto? ¿En qué consiste?
consiste en un particular, ¿cierto? O un funcionario, cualquier persona. El tráfico de influencia es un delito que lo puede cometer cualquier persona, no es delito de dominio, es un delito de dominio, no es de infracción del deber. El tráfico de influencias lo puede cometer cualquier persona. Consiste en que este señor, que es el traficante, que puede ser un funcionario, puede ser un particular, no es necesario que sea funcionario, el traficante, ¿qué hace? Va donde alguien que tiene interés en lo que va a resolver a un funcionario público y le dice que puede interceder para que ese funcionario resuelva de la mejor forma. ¿De acuerdo? Le ofrece interceder. Este traficante de influencias es una persona solícita. Se ofrece a colaborar con una persona que está esperando un pronunciamiento de un funcionario público. ¿De acuerdo? Y le dice que va a interceder a su favor. Hasta ahí no habría delito. Hasta ahí, si el que lo está haciendo es un funcionario público, sería inconducta funcional. Hasta ahí sería un tema que escape al ámbito penal. ¿De acuerdo? Pero ¿cuándo se vuelve delito? Cuando le ofrece interceder, ¿a cambio de qué? A cambio de un beneficio patrimonial. A cambio de una ventaja, de una dádiva, de una promesa. A cambio de eso. En ese momento hay tráfico de influencias. Cuando el traficante ofrece interceder ante el funcionario público a cambio de ese factor de corrupción, de esa ventaja, beneficio, dádiva o promesa. Allí se configura, en ese instante se configura el tráfico de influencias. ¿Estamos? ¿Cuántas personas intervienen? 3. Un funcionario público, que es el que va a resolver, un interesado, que es el que está esperando la resolución, y un traficante que le ofrece al beneficiario, al particular que está esperando la decisión, interceder ante el funcionario para que resuelva a su favor. ¿De acuerdo? Esas influencias pueden ser reales o pueden ser simuladas, porque también en el tráfico de influencias podemos hablar de venta de humo. ¿De acuerdo? Pueden ser influencias simuladas. Por ejemplo, cuando habían clases presenciales, alguien, después de la conferencia, se acercaba y me decía, doctor Almanza, una fotito, pedo. Como uno no se puede negar a una foto porque de lo contrario es un creído, ¿cierto? De lo contrario, ¿a quién le habrá ganado el desubicado 1000 Almanza, ¿cierto? Así que Almanza se va a tomar la foto. Y cuando se va a tomar la foto, el otro, su abrazo, ¿cierto? Y la foto. Ya está, listo, ahí está, ahí tiene ahí, el abogado ese, ya tiene ahí. Con lo cual mañana tiene un caso, así que ese caso lo está viendo el fiscal Almanza. Es mi pinky, así. Nosotros para arriba y para abajo, mira, acá está. ¿Cierto? Yo te puedo ayudar, pero ya tú dirás, ¿cierto? Eso es tráfico de influencias. ¿Se entiende? Eso es tráfico de influencias. Pregunto, ¿es influencia real la que está invocando o es influencia simulada? Es influencia simulada. Es venta de humo puro, pero es delito. Doctor Almanza, y si la influencia fuera real, si realmente fuera su pata, también es delito. Pero es irrelevante si la influencia fuera real o simulada. Lo que importa es que estás invocando esa influencia. Y a cambio de invocar esa influencia y ofrecer, favorecer, ofrecer, interceder, ¿cierto? Así es. Esto del cordero en zonas andinas no debería pasar, ¿verdad? ¿Cierto? No debería la gente llegar pues con su cordero con el funcionario porque el funcionario no tiene por qué recibir corderos, ¿verdad? ¿O sí? El cordero en zonas andinas a veces pareciera ser como la manzana que lleva el alumno al profesor. En el Chavo, ¿no han visto el Kiko cuando va con su manzana, la chilindrina donde el profesor Girafales? ¿Cierto? Y yo pregunto, ¿la manzana para qué es? ¿Eh? ¿Ya? Entonces, todo eso, un caldo de gato, tal cual, ¿cierto? Un caldo de gato. Bien, doctores, qué pena. Miren, yo tenía que haber hablado solamente hasta las 9:30. Yo no tengo a veces noción del tiempo. A veces me pongo a hablar y se me pasa la hora.
Pero estos delitos son simplemente el inicio de haberlos tocado. Faltan varios delitos, falta profundizar en muchas cosas. Simplemente lo que hoy día yo he querido es abrirles un panorama, empezar a discutir este tipo de delitos, ¿no? Hay una sentencia aberrante en temas de tráfico de influencias, que es la sentencia de Aurelio Pastor, ¿no? En esta sentencia de Aurelio Pastor, la Suprema dice que no hay tráfico de influencias cuando el que lo hace es un abogado, porque está dentro del rol del abogado aducir, alegar influencias y pedir a cambio de ellas plata. Felizmente, parte de los jueces de la sala están destituidos, los que no lo están por irse, y felizmente no es vinculante, y felizmente nadie más sigue ese criterio hoy día, ¿no? ¿Cómo es posible, pues, que un abogado tenga licencia para hacer tráfico de influencias de manera impune? ¿Verdad? Porque los abogados ganan plata viniendo a cursos como ustedes, ¿no? Aprendiendo conocimientos, teniendo capital en su cabeza, no teniendo amigos. No. ¿Qué? Pues sí. ¿El abogado de qué gana dinero? El abogado gana dinero de su conocimiento, de su prestigio, de cómo es que es bueno, de cómo es que sabe. De eso gana. ¿Cierto? De lo contrario, ¿cuál sería el consejo para todos mis alumnos? Yo les diría, mira, Cholo, ¿sabes qué? Deja de estudiar, hermano. Dedícate a comprar azulitos, ¿cierto? ¿Cierto? Libritos, azulitos, ¿cuáles son los términos? Y llamar a los números de 4 nuevecitos, ¿cierto? Y a partir de ahí vas a hacer, no. Creo que de esa delincuencia el Perú está pagando hoy día las consecuencias de una manera muy cara, ¿cierto? Creo que este tipo de sentencias en la Corte Suprema nos dan vergüenza, asco, ¿cierto? Asco es la palabra, asco, repugnancia, repulsa, ¿cierto? Y si queremos que el Perú empiece a cambiar, esos criterios deberían variarse, ¿verdad? Muy bien, gracias por su atención, gracias por su paciencia y mil disculpas como siempre por todos los excesos en que yo siempre incurro. Pero que yo no incurra en excesos sería que no estuve yo en la sesión, ¿cierto? Porque siempre lo hago. Felicidades, que estén muy bien. Un placer. Gracias, doctor. Gracias por todo. Felicidades.